La constitución del nuevo comité de Cruz Roja Jiloca ha dado y ha puesto al frente de este comité a Manolo Pérez Morales, que coge el testigo de Ignacio Castañosa, y para conocer exactamente y tomar el pulso de cómo se encuentra la sociedad del Jiloca, así como conocer las diferentes funciones que se desempeñan por parte del comité y también desgranar cada uno de los proyectos en los que están trabajando en este territorio jilocano. Hoy contamos con ellos dos aquí en el plató de Calamocha Noticias, pero también están muy bien acompañados con la trabajadora social de Cruz Roja Jiloca, Gema Arrios, que ya es habitual y asidua a este estudio calamochino. Así que Gema, Ignacio, Manolo, gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos una vez más. Es verdad que con Cruz Roja tenemos una relación muy estrecha, siempre estamos en comunicación, sobre todo cuando hay actividades, proyectos nuevos, y como no podía ser de otra forma, pues en ese cambio del comité de Cruz Roja Jiloca también queríamos acercaros por aquí, por los estudios. Lo primero de todo, Manolo, enhorabuena por la presidencia, y primera pregunta pues va dirigida a ti. Te tuteo por aquella relación que decimos que tenemos con vosotros. ¿Cómo se afronta y cómo se coge la presidencia de Cruz Roja Jiloca? Hombre, la presidencia la cogemos muy bien. Soy de la casa, que ya estaba dentro de lo que es el comité y la organización que llevamos ya muchos años, desde el señor Ignacio, que fue el fundador en esta segunda fase de Cruz Roja, y tan ricamente. Y claro, luego pues él nos dice, oye, que habrá que ir cambiando. Entonces nuestros sistemas democráticos no invita a muchas votaciones, porque somos pocos y enseguida tenemos que acudir uno u otro, y en este caso me toca a mí. ¿Y cómo se coge el testigo, como mencionabas, bueno, pues de Ignacio, que ya lleva varias legislaturas, vamos a decir, porque también son cada 4 años cuando tenías que ir renovando? ¿Cómo se coge? Bueno, pues se coge pues con agrado, se coge con una situación que tampoco es que sean grandes conflictos los que tenemos en esta comarca, pero hay actividad, hay actividad, y lo que vamos es a seguir con ella. Vamos a mirar en lo que es, porque pertenecemos también al comité provincial, y entonces pues vamos a ver si tuviese algún proyecto que pudiéramos meter en esta comarca. No es fácil, porque para meter y asignar proyectos pues hay que tener también voluntarios, hay que tener personal laboral, y eso es más complicado. Eso complica un poco la situación para introducir algún proyecto a esta comarca por parte del comité provincial, ¿no? Exactamente, sí. Ignacio, en tu caso dejas la presidencia, pero ni mucho menos dejas el comité, ni tampoco, por supuesto, pues la agrupación. Para ti, ¿qué ha supuesto dar este paso o este cambio? Bueno, pues que al final ya llevabas al frente bastantes años. Sí, pues lleva 16 años, o sea que creo que llegaba el momento ya de hacer el cambio, primero porque la edad también te va empujando, y luego que hay que dar paso a las nuevas personas que se hagan cargo de la institución. ¿Ha costado tomar la decisión, o bueno, principalmente fuiste tú un poco el que les indicó que ya era momento en las próximas elecciones que había que realizar? Sí, la propuesta fue ya, digamos, de una forma definitiva, porque tengo problemas para conducir, entonces si tengo que ir siempre de la mano, pues no. Aunque sí que iré con Manolo cuando vayamos al comité provincial, que pertenecemos los dos, él como presidente y yo como elegido, o sea que él es miembro nato, que se llama, sí, del comité provincial. Y a seguir trabajando, ¿no? Sí. ¿Qué balance hace de estos 16 años? Mencionaba pues al frente, y también, bueno, pues una agrupación que está bastante asentada aquí en Calamocha y en el Jiloca. Bueno, venimos de distintas fases en estos 16 años. Los primeros fueron, no teníamos trabajador social, y luego nos vino Gema, que fue un alivio para todos nosotros. Ella está contenta, nosotros también, y esto es lo que le pediría a Manolo, que esté junto a ella, que los dos se lo van a agradecer mutuamente.
Importante la llegada de, en este caso, Gema como trabajadora social, pero antes de, bueno, pues dar y empezar a conocer un poco el pulso actual de la agrupación, ¿cómo recuerda los primeros años al frente? Y además usted lo indicaba, sin la presencia pues de una trabajadora social que en el caso de las ayudas siempre pues se gestionan mejor. Es la técnico, por lo tanto ella sabe lo que tiene que hacer, no hace falta que le digamos nosotros nada. Ella sabe sus funciones y lo realiza con una agilidad extraordinaria. ¿Y cómo fueron esos primeros años en los que no había trabajadora social, Ignacio? Nos tenemos que inventar. Pero bueno, fue también una experiencia nueva porque te marcas las fases que vas a tener que desarrollar. Por supuesto, siempre de la mano de Teruel, porque es la coordinadora provincial, es la que marca las pautas, los proyectos y cómo se van a desarrollar. Pero son, a su vez, vienen también de Madrid los proyectos que según las financiaciones o los apoyos que recibe se tienen que desarrollar de una forma u otra. Por lo tanto, bueno, destacamos también que Cruz Roja Jiloca corresponde y pertenece a Cruz Roja Teruel. Por supuesto que y sí. a su vez pues el provincial depende autonómico del nacional y nacional. Entonces todas las fases todas las fases y grupos. Ignacio, ¿y cómo se fue asentando poco a poco? Porque yo lo mencionaba que ahora ya está muy asentada Cruz Roja aquí en el Jiloca, pero cuando se formó o llegó un poco a la sociedad y se le volvió a dar pues acceso y visibilidad, ¿cómo se fue recibiendo por parte de la población, de la sociedad? Bien. Yo creo que ahora nos preguntan por Cruz Roja. Antes teníamos que decir a las personas si conocían Cruz Roja. Porque la verdad es que, a pesar de que llevaba formada pues desde los años 80, ¿no, Manuel? 77. Por ahí. Bueno, pues entonces hubo una fase que nos desalojaron del puesto que teníamos en donde está ahora la Protección Civil, y como era un convenio con el ayuntamiento, pues el ayuntamiento unilateralmente canceló el convenio. Bueno, nos sentimos sin sede. El ayuntamiento nos dio una sede encima de los juzgados, allí fue donde empezamos. Luego abajo nos dieron ya a planta calle, que era lo ideal por el acceso de las personas, porque subir a un tercer piso pues no era lo más adecuado. Resulta complicado, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Pero bueno, fue una decisión que la tomaron ellos, pero el otro ayuntamiento nos brindó tener una sede y donde poder estar nosotros ubicados. Y poder gestionar un poco las acciones y las actividades que se plantean. Pero tú, Gemma, aún estuviste arriba, ¿verdad? Sí. En la azotea. Y mencionábamos un poco la evolución y esa llegada y el recibimiento por parte de la sociedad. Actualmente, y ahora ya preguntamos a Gema y también bueno pues a Manolo, que decíamos también forma parte ya desde hace años del comité, ¿cómo se encuentra la sociedad gilocana, la sociedad calamochina? Intuyo ya que bueno pues la agrupación Cruz Roja es una agrupación, asociación más que enseguida tienen pues en esa agenda y en ese catálogo, ¿no? Sí, nosotros lo que hacemos es trabajar por muchos grupos de población, entonces yo creo que nos conoce mucha gente y porque nuestro ámbito de actuación es muy diverso, entonces somos un grupo de referencia acostado. El trabajo de Ignacio, Manolo y mucha más gente antes de que yo llegara y bueno, cada vez se ve más reconocido esta labor. Mencionábamos un poco el aterrizaje y sobre todo la llegada de Ignacio. Manolo, también preguntar pues por conocer cómo han evolucionado un poco las acciones que se han ido realizando en la última década, en los últimos años, hasta que a lo mejor ya se pudo contar con la trabajadora social de forma diaria y permanente y un poco la gestión de la que se encarga en este caso Gema. ¿Cómo eran aquellas acciones? Bueno, lo más importante que Gema es una persona dedicada exclusivamente a la casa. Entonces, ella es la que los proyectos que nosotros tenemos, los proyectos de mayores, de personas vulnerables, los ejecuta ella, los hace de controladora y con nuestra ayuda, pues bueno, nosotros podemos colaborar en ella, pero ella para tanto la recepción de las personas necesitadas
o incluso los planes, los actos con las personas mayores de ayuda, de colaboración, de actividades con ellos, pues a raíz de ella, entonces esto está, como dijéramos, va fluido. Y en aquellas, yo preguntaba por aquellas acciones que se realizaban en los últimos años, ¿ha sido potente el crecimiento de las acciones y de las actividades que se han podido ir realizando, o más o menos se han ido manteniendo en el tiempo? Bueno, y dándonos a conocer. Lo más importante es saber que volvemos a estar. Cruz Roja, vamos a aclarar solamente una cosa. Cruz Roja está muchos años, del 78 hasta los 90. ¿Por qué? Pues porque había un puesto de socorro, y ahí estábamos ya mucha gente que cumplimos el servicio militar. Muchas de las personas que nos ven pues han estado cumpliendo el servicio militar. ¿Qué ocurre? Pues que cuando ya entra el centro de salud, vienen ambulancias privadas, Cruz Roja ya no tiene actividad, porque tenemos que recordar que Cruz Roja está donde las instituciones u organismos no llegan. En este caso ya estaba cubierta, se cubre por los, como debe ser en realidad. Pues entonces Cruz Roja echa un paso atrás. Sí que tenía unas actividades de las ambulancias particulares de llevar a personas a Teruel, pero bueno, se difuminó, digamos, ¿vale? Y luego ya con Ignacio, pues él nos anima a unos cuantos otra vez y dice, venga, vamos a hacer activar y a sentarnos aquí en el Jiloca. Y entonces hablamos del Jiloca porque antes era Calamocha, y luego ya nos juntamos con la asamblea de Monreal del Campo para formar el Jiloca y presentarnos ante un Teruel y decirles, oiga, que queremos que en esta comarca Cruz Roja funcione. Y claro, el querer y creer pues es una cosa. Entonces ellos dicen, bueno, vamos a ver cómo lo enfocamos, porque para estar hay que tener una persona constantemente dedicada. Y en este caso, además, no solo sede en Calamocha, decíamos en la planta baja de los juzgados, sino también en Monreal, correcto, con bastante asistencia y asiduidad. De todas maneras, tampoco son los únicos lugares o ubicaciones en las que se actúa, porque, si no me equivoco, también te desplazas, en este caso, Gema, pues allá donde hace falta esa ayuda, ¿no? O si tienes que pues acercarte a alguna de las familias que solicitan pues las distintas líneas que tenéis desde Cruz Roja. Nosotros tenemos dos oficinas, una en Calamocha y otra en Monreal. La de Calamocha está en el juzgado en la planta de abajo y la de Monreal está en la calle Miguel Artigas, en el edificio del Centro de Iniciativas. Desde luego, si hay alguna persona que estos dos centros les es inaccesible, se trata por llegar nosotros pues donde hace falta. Antes de seguir conociendo un poco los servicios que actualmente están y llegan a toda la población jilocana o a aquellos que lo solicitan, sí que conocer un poco más el organismo del comité. ¿Cuáles son las funciones que desempeñan a lo largo del año, o sobre todo cuál es pues el objetivo principal de esta figura, vamos a decir, un poco más institucional? No sé si Manolo, Ignacio, quien queráis de los dos contestar. La pregunta está abierta. Sí, perfectamente. El comité nosotros nos reunimos varias veces al año y lo que hacemos es pues un poco ver lo que está sucediendo, o lo que puede llegar a suceder. También un poco ver la planificación que se está llevando. Ver los números que tenemos y pues estas 7 personas que en estos momentos participamos en el comité, pues interactuar en el asunto de Cruz Roja. Y ver las acciones, ver los proyectos, ver cómo van funcionando. Gema, pues lógicamente, pues nos hace los informes necesarios para que veamos los porcentajes, las personas, las personas que se han visto beneficiadas, o los grupos de mayores que se han hecho actividades, y las poblaciones donde hemos ido a prestar nuestra labor. Ignacio, en todos estos años, ¿ha habido alguna etapa en la que la necesidad o esa presencia de Cruz Roja con las ayudas y las distintas acciones a aquellas personas más vulnerables ha sido mayor? ¿Alguna etapa en la que el Jiloca pues haya estado en una situación complicada? Ya no sé si a nivel de la llegada de la pandemia o en cifras parecidas. No, y antes también esto, el reflejo de la sociedad también se ve en Cruz Roja. Las necesidades vienen en continuidad. Ha habido momentos más difíciles aún que ahora, y ahora los hay,
Porque el problema que tenemos ahora es que estamos asistiendo a personas que no tienen los papeles, por llamarle así en términos coloquiales, y la verdad es que nos resulta un poco más complicado, pero que una persona te venga a pedir ayuda que no tiene papeles y se la des, es una satisfacción también, un logro que nos llena de satisfacción. ¿A cuántas personas se ayuda actualmente? ¿Personas o núcleos familiares? A día de hoy, de enero a junio, hemos atendido en proyectos de vulnerabilidad a 82 familias, luego con muchos más beneficiarios indirectos. Y en total han sido 253 ayudas directas a las familias. 253 en torno a esas 83 familias, ¿no? 82 familias. ¿Sigue existiendo la barrera de pedir ayuda, de acercarse y solicitar pues esa mano, ¿no? Pues en este caso la agrupación Cruz Roja, obviamente en otras organizaciones también podría ocurrir, pero nos centramos obviamente en la vuestra? Entiendo que sí, que hay una barrera. A veces intentamos nosotros que no exista y hacernos familiares para que eso no ocurra y ser cercanos. Pero sí, porque a veces hemos tenido situaciones, por ejemplo, de un voluntario que ha visto, tiene a alguien cercano que está pasándolo mal y le ha dicho, ¿por qué no vas a Cruz Roja? Y esa persona finalmente no ha venido. Y eso es porque hay una barrera, pues la vergüenza o llámalo como quieras. Y nosotros luchamos para que eso no pase, pero la realidad es otra. ¿Qué podríamos decirles a lo mejor a aquellas personas que estén viendo la entrevista, os estén escuchando hablar también, comentar un poco para lo que estáis y lo que ofrecéis, y que tienen esa parte de, como decía Gemma, vamos a mencionarlo como vergüenza, a acercarse en este caso a la planta baja del juzgado o en el Centro de Iniciativas de Monreal del Campo? Bueno, yo diría que lo que pasa en la oficina es algo confidencial entre esa persona, esa familia y yo, ya no el comité, sino yo. El comité desconoce esas familias, en concreto con nombre y apellido, si no sabe esas cifras, pero los nombres los sé yo. Entonces, bueno, si a alguien le hace falta, ¿por qué no? Porque en una situación de necesidad tenemos que buscar una solución. Entonces nosotros muchas veces aliviamos ese momento de necesidad que tienen y le damos un impulso para que salgan de ahí, porque entendemos que las situaciones de las personas son transitorias y lo que hacemos nosotros también es trabajar para que así sea. No solo es una ayuda asistencial, sino es una ayuda de promoción y de activación para buscar una solución al problema que esa persona tiene. También tenemos un número de teléfono, ¿no?, que podemos facilitar para que, pues a lo mejor es una forma un poco menos invasiva para aquellas personas que tienen esa barrera, que ellas mismas a lo mejor la ponen, el no poder dar el paso, pues una forma de comunicarse, en este caso contigo, Gemma. Sí, nuestro teléfono es 647-470394 o tenemos una línea fija que es 978 73 19 45. Luego Entonces lo ideal es pedir cita y bueno, venir con confianza. Yo lo que hago es facilitar pues que haya un clima, un ambiente en el que puedan estar cómodos y relajados. Un ambiente distendido. Iba a mencionar que luego al final de la entrevista volveremos a recordar las formas de contactar con Cruz Roja Jiloca, también para que bueno, pues todos nuestros habitantes y vecinos, si lo necesitan, se acerquen. No sé si, Manolo, querías puntualizar. Insistir en esto es muy importante, que las personas que quieran, que necesiten cualquier cosa, no es un corre viril. Gemma, las atiende nadie, sabemos nada de ellos. Solamente hay una agrupación de personas que son los que vemos, por ejemplo, que buscan en contenedores y demás, que ahí somos nosotros, en nuestro caso, somos nosotros los que vamos a ellos. Y les decimos, oye, que os podemos ayudar, como ya lo hemos hecho, que os podemos dar comida, que le podemos dar comida a tu perrito. Lo único que sucede es que no precisamente somos bien recibidos siempre. No siempre se llega a ese, entonces, a ese ambiente distendido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con esta situación? Trabajarlo más. No hay que dejarlo y
y sino pues trabajar más las situaciones para que no ocurra, para que no veamos a nadie que tenga que abrir la puerta de la tapa de un contenedor de basura. Como mencionabas. Que no es muy muchos casos, pero os habéis encontrado con algunos. Y entonces ahí sí que podemos ser nosotros y hacer más. Pero las personas que en su casa tenga problemas con esto, pues viene a Cruz Roja y hay una persona que les atiende exclusivamente, no nadie más se entera. Ignacio, ¿has visto mejoría en esa barrera de la que estamos hablando a la hora de acercarse pues, de un particular a Cruz Roja en todos estos años que estabas al frente del comité? ¿O más o menos podríamos decir que la situación no ha cambiado mucho y se mantiene estable a lo largo de este tiempo? No es que ha cambiado, lo que ha cambiado ha sido las necesidades de la sociedad. Eso es lo que ha empujado a muchas personas a venir a solicitar ayuda. Para nosotros, y yo antes que es una satisfacción poder ayudarles, lamentamos tener que pasar por ese camino, pero hay que hacerlo. Tenemos que ayudar a las personas, aunque nos duela que esa necesidad exista. Pero hay que trabajar. Hay que trabajar para ello y por ellos. ¿Cuáles son las líneas de ayuda que están ahora mismo vigentes y activas desde Cruz Roja y a la que se están acercando pues esas 82 familiares, 253 acciones que habéis tenido directas? ¿Cuál es un poco el trabajo actual, Gemma? Nosotros lo que planteamos con estos proyectos es contribuir a que las necesidades básicas estén cubiertas. Sobre todo, pues higiene, alimentación, suministros eléctricos, suministros de agua, ciertas cosas básicas. Es en lo que nosotros trabajamos. En ocasiones también se hace reparto de alimentos, que en alguna ocasión hemos accedido, o sea, hemos estado nosotros también junto a vosotros y alguna otra agrupación que ha organizado, habéis preparado. Obviamente siempre pues esas familias no siempre aparecen delante de las cámaras y algunos incluso pues prefieren ir pues en horario un poco ya solo con Gemma, ¿no? Que al final es a quien conoce. De manera habitual no se hacen ese tipo de repartos, que sí que ha habido alguna vez, según las necesidades, o a veces los financiadores que organizan pues este tipo de donaciones porque dan esos productos, esa materia prima, y nosotros la repartimos, pero normalmente por lo general trabajamos directamente con un supermercado para que puedan ser ellos quien compren lo que necesitan, sobre todo alimento fresco, que es lo que no se puede hacer con un reparto de alimentos corriente. ¿Cuáles serían los proyectos estrella de este 2023, de enero a junio o a julio, que estamos ya a punto de finalizarlo, Gemma? Bueno, estamos en toda la entrevista hablando de vulnerabilidad en cuanto a personas en situación que están pasando mal por un contexto socioeconómico, pero es un trabajo muy importante que hacemos, y en Cruz Roja es el trabajo con mayores, con las personas mayores, que lleva muchísimo peso, tanto como los proyectos que hemos estado nombrando hasta ahora. Se hacen muchas actividades con personas mayores en diferentes municipios, se va una vez a la semana, se tratan con ellos temas de salud, se hace actividades de ocio y tiempo libre, sobre todo se trabaja la memoria y bueno, lo que nos gustaría a nosotros es poder contar con más personas voluntarias, porque no llegamos a todos los pueblos, entonces yo no puedo ir presencialmente a todos los pueblos que les gustaría, y a mí también, si lo pudiera hacer. Eso lo tienen que hacer personas voluntarias, y es una actividad muy satisfactoria tanto para el voluntario como para las personas que están en esas clases. Entonces, pues bueno, animo a la gente a que se haga voluntaria. Bueno, también contando con lo que te gusta hacer. Yo estoy poniendo ahora el llamamiento al voluntariado para personas mayores, pero hay voluntariado para todos los proyectos que tenemos en marcha, porque Cruz Roja es pilar fundamental los voluntarios, entonces todas las acciones que hacemos se tendrían que cubrir con voluntarios.
¿Qué red de voluntarios tenemos aquí en el Jiloca, en la agrupación de Cruz Roja? No sé quién de los tres me puede facilitar. Yo te lo digo. Gema. En este momento hay 93 personas que están dadas de alta de voluntariado. Quiere decir que en algún momento se han hecho voluntarias. No quiere decir que estén activas, que sí que lo podrían hacer cuando quisieran, porque aunque hayan estado mucho tiempo inactivas, son bienvenidas otra vez, no tienen que tener ese reparo tampoco de volver a acercarse, porque las circunstancias personales hacen que pues que no tengas tiempo, que no te vaya bien, que hayas tenido que trasladarte a otro lado, en fin, miles de situaciones. Y en la actualidad, de enero a junio, han participado 18 personas voluntarias en acciones. Manolo, también como aparte de ser ahora mismo presidente del comité, integrante durante bastantes años también, sois voluntarios. En tu caso, tanto Manolo como Ignacio, vamos a hablar un poco de la visión de ese papel del voluntario para animar un poco a todos los espectadores, bueno, pues a que esos 93 que hay inscritos, apuntados, pues se dupliquen, tripliquen y sobre todo también pues sean activos en el momento que ellos puedan. Pues la actividad del voluntario es muy, vamos a ver, las personas, todo el mundo, pues tenemos nuestras actividades, nuestros trabajos, y nos debemos a nuestro trabajo, a nuestra vida, ¿no? Pero pues siempre está alguna labor que queramos, varias cosas que queramos hacer, alguna labor que ya está abierta y dice, pues me incorporo a ella y voy a dedicar. ¿Qué es dedicar? Pues bueno, vamos a dedicarle, a la semana tengo 2 horas, al mes puedo dedicarle un día, me explico, que es flexible, que las personas colaboren, que incluso aporten, oye, ¿por qué no hacemos esto? Pues venga, lo voy a organizar, me lo proponemos y si Cruz Roja en su organización lo ve factible, que lo primero que lo va a estudiar es con muchísimo cariño, Claro. y llevarlo hacia adelante. Yo creo que que no es duro ser voluntario de Cruz Roja. ¿Cómo ha vivido Ignacio todos estos años de voluntario de Cruz Roja? Bueno, yo creo que ha habido momentos mejores, menos buenos, malos ninguno. Eso está claro. O sea que, pero yo creo que el voluntario, si trabaja en la labor de voluntariado, se siente realizado, se siente satisfecho de haber participado en unas labores tan importantes como son acompañamiento, sobre todo acompañamiento. Y luego intentar buscar personas, como decía Gema, que tienen un poco de reparo venir, pues darles ese empujón para que con toda confianza vengan. Llegaremos donde podamos llegar, porque también tenemos un techo económico. Pero hasta ahora, afortunadamente, estamos dando salida a todas las peticiones que hay. Las cubrimos todas las peticiones. De mejor o peor manera, porque claro, la gente tiene que pensar que no todo lo que piden se les puede dar. Todas las necesidades no se pueden cubrir. Nos debemos a un proyecto, a un presupuesto. Y eso nos marca las pautas. Que es lo que permite desarrollar una u otra actividad o acción. Gema, en los últimos años, sobre todo desde la llegada de la pandemia, no sé si una vez que se abrieron ya los permisos poco a poco y se abrieron también las fronteras provinciales, etcétera, ¿se ha aumentado el número de voluntarios o las cifras están un poco estancadas desde incluso antes de la pandemia y por eso pues tenemos que recordar que están abiertas las puertas de Cruz Roja? Siempre está abierto el voluntariado y bueno, es cambiante, igual que las circunstancias que hay en el momento en la sociedad y las personas que vienen a solicitar algo. Entonces, bueno, el voluntariado se va manteniendo. Hay personas que salen, por otras que entran. Hay periodos que hay más voluntarios activos y otros menos, pero yo diría que tampoco ha habido un cambio drástico ni a más ni a menos. No ha habido ningún cambio en la curva de la gráfica de voluntarios. Por lo tanto, dejamos otra vez nuevamente el mensaje encima de la mesa. Sí, porque, como digo, siempre en un año participan, yo qué sé, los 18 personas que han realizado actividad desde enero a junio, pues muchas de esas las vamos a ir perdiendo a lo largo del año porque les van a cambiar las circunstancias y tenemos que tener a otras
para cubrir las actividades que ellos hacían, o como decía Manolo, tenemos que ver que el voluntario esté cómodo y es una actividad flexible y con un compromiso flexible. Entonces veamos a ver qué te gusta hacer, dónde podemos ponerte, donde te veas cómodo y realizado. Entonces hay que hacer un poco Tetris, sí, ¿no? Encaje de bolillos que en todo algunas el mundo ocasiones. esté contento y que se se haga una disfrute actividad también. pues para el bien de otras personas. Hablábamos antes del sector de la población mayor, a la que prestáis ayuda y con diferentes formas, actividades, esas memorias activas, los talleres. ¿Cómo se encuentra el otro lado de la población, el lado opuesto, como sería pues el sector infantil en la comarca del Jiloca? ¿Está pasando una buena situación o pues de vez en cuando también hay que estar un poco en alerta para que los pequeños puedan avanzar en su etapa de la infancia y de la mejor forma posible? Nosotros, en cuanto a la infancia, a lo largo del año tenemos de manera continuada un apoyo escolar, que lo hacemos los lunes en horario de tarde en el Colegio Ricardo Mayén. Lo podríamos hacer en otros sitios, pero claro, tenemos que contar con un voluntariado para cubrirlo. Entonces aquí en Calamocha sí que es factible y se hace de manera continua. Esos niños que vienen a clase son propuestos por el equipo directivo, por A o por B, del centro del colegio. Y después, en cuanto a los niños, pues vemos también en septiembre, damos un toque a los diferentes centros educativos, o nos lo dan ellos a nosotros, y hacemos una valoración de esos niños que no llevan los materiales. Hay que ver por qué no los llevan, ¿vale? Entonces, no porque no los lleven si los vamos a facilitar, hay que ver, hay que estudiar, hay que valorar cada caso. Cada caso Sí. de forma individual, Sí. y también para conocer esa situación real. Claro. Ya para concluir la entrevista, próximas citas que Cruz Roja Jiloca esté organizando, no sé si algunas más del territorio jilocano o ya nos vamos a nivel nacional, porque estamos ya en julio, recta final de este mes, y suele llegar uno de los sorteos. Por lo menos esa es la que Sí, controlamos. a ver, en cuanto a las actividades de mayores, sí están paradas porque pues hace falta también desconectar para luego volver a conectar. Entonces en verano cogemos vacaciones con ellos. Las familias que tienen una necesidad socioeconómica, eso sí que no entiende de vacaciones, y esas actividades siguen continuando con la normalidad de todo el año. Y sí, tenemos próximamente el sorteo del oro, que es un sorteo ya tradicional de hace muchos años, y está muy próximo. Y ya por último, bueno, pues al expresidente, pero todavía integrante del comité, y al presidente actual de este comité de Cruz Roja Jiloca, no sé si algún mensaje que lanzar a los espectadores de Calamocha TV, a la población jilocana en general e incluso de la provincia de Teruel. Sí, yo creo que además de apoyar la Asamblea Comarcal de Jiloca, nos tenemos que dar cuenta que también que a nivel provincial hay unos datos que dicen el por qué existe el Cruz Roja. Se han atendido en el año 2022 a cerca de 42.000 personas. Han participado 510 voluntarios y han empleado los voluntarios más de 18.000 horas de apoyo, de trabajo, de colaboración, de participación. Yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, que a nivel provincial son unas cifras muy importantes. Por eso digo que no solamente tenemos que apoyar el sector de Asamblea de Jiloca, sino también a nivel provincial, o autonómico o nacional. Hay que apoyar a toda la agrupación. Toda la organización. Manolo, ¿algunas palabras? Sí, nada, simplemente pues eso, nada que la gente en primer lugar se asocia a esta gran casa como es Cruz Roja Española, que somos 560 socios en esta comarca, podemos ser más. Se necesitan socios porque, por ejemplo, todos estos planes que estamos hablando lleva gastos, y todos estos gastos pues se cubren en primer lugar por la propia institución. Asigna dinero a esta comarca a raíz también de que hay socios, lógicamente. También hay que mencionar la financiación que el Ayuntamiento de Calamocha participa, tanto la Diputación Provincial también, y hay empresas privadas y bueno, el fondo de IRPF y demás.
sobre todo que sean socios de Cruz Roja y que a raíz de ser socios ya se metan en voluntarios. Hay que ser primero socio y luego se apunten como voluntarios, se animen, que vean lo que hay, que vean lo que hay. Es una gran casa como Cruz Roja, no solamente es española, es una institución mundial, de sobra conocidas, y bueno, y formen parte de la gran agrupación de la gran, ¿cómo le llama?, la agrupación de Cruz Roja y Media Luna Roja en el mundo. Yo, por último, también quiero decir que públicamente pues que agradecer la labor de Ignacio todos estos años de su legislatura, que hemos trabajado muy a gusto, que no se va, sino que cambia, que hemos cambiado de presidente, pero él sigue del comité, que estaremos como lo que somos, unos amigos y familia, y dar la bienvenida a Manolo en la presidencia, que seguro lo hace muy bien. Y ya por último sí que te voy a volver a pedir que recuerdes el teléfono que pueden contactar con vosotros para tanto integrarse como voluntarios, apuntarse a Cruz Roja o incluso, lo que decíamos, pues solicitar cualquier ayuda o cualquier contacto que sea contigo, Gemma. El teléfono móvil es 647-470394 y luego tenemos una línea fija que es 978 73 19 45. Lo ideal es pedir cita previa, porque si hay que desplazarse a Monreal, Calamocha o hay que ir a otras localidades, pues bueno, planear y organizar ese tiempo. Bueno, pues ahora sí, Gemma Arrios, trabajadora social de Cruz Roja Jiloca, gracias por estar con nosotros. También gracias a Ignacio Castañosa, expresidente del comité, pero continúa, como decían, al frente también trabajando en apoyo al resto de compañeros, y a Manolo Pérez, que es el presidente actual del comité del Jiloca. Gracias a los tres por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros.